del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. Vamos a terminar el capítulo 2 de esta preciosa carta que estamos estudiando. Estamos procurando hacer una exégesis a estos versículos y sería el mensaje número 13. Qué interesante, mis amados hermanos. Este es el mensaje número 5 del capítulo 2 de Romanos. Comenzamos a ver en el capítulo 2 cómo describe inicialmente que todos nosotros somos culpables delante de Dios, porque todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Hermano, esto es impresionante, porque cuando Dios hizo al hombre, estableció su ley moral en el corazón y en la mente de las personas. Veamos nosotros que la ley acusa o defiende a las personas de acuerdo a lo que hayan hecho con ella. Pero cuando vemos que no podemos cumplirla, hermanos, ¿qué podemos hacer? Entender que somos culpables. Luego veamos el segundo mensaje del capítulo 2, la revelación del justo juicio de Dios. Capítulo 2, versículos 5 al 11. Dios revela un juicio para toda la humanidad. Recuerde que Pablo está dejando aquí a todos los seres humanos pecadores. Antes de presentar el evangelio de la justificación por la fe, él tiene que dejar primero a todos en el pecado. Esa es la manera por la cual, hermanos, yo amo tanto la doctrina de la gracia, o amamos ahora lo que se llama la ley y el evangelio. No puede haber evangelio si no hay ley. Es decir, tiene que haber primeramente una presentación de la ley, donde deja al hombre en pecado, donde deja al hombre incapacitado, para que el hombre ahora pueda acudir a la gracia de Dios. Cuando una persona no entiende eso, no va a buscar la gracia de Dios, no va a buscar a Dios. De hecho, cuando una persona no se ve tan pecadora, no va a buscar al Dios Santo. Y por eso el apóstol Pablo quiere dejarlos a todos en pecado, a ver si pueden acudir a buscar a Dios. El 3 veíamos juzgados según la ley, capítulo 2, versículos 12 al 16. Todos vamos a ser juzgados según las obras de la ley. Y hace 8 días veíamos capítulo 2, 17, versículos 17 al 24, conocimiento bis práctica. Obviamente lo que vamos a hacer ahora, o lo que hace el apóstol Pablo, es la continuación de esa parte. Obediencia bis práctica, conocimiento bis práctica, perdón. No tanto es tener un conocimiento, decíamos hace 8 días, de la palabra. Es importante y hay que tenerlo, pero más importante es llevarlo a la práctica. Hoy quiero hablar acerca del contraste entre un judío verdadero y uno nominal. Hay un contraste entre un judío verdadero y uno nominal. Capítulo 2, versículos 25 al 29. Y recuerde, el apóstol Pablo está procurando de coger a los judíos y ponerlos por el suelo en su moralidad, porque ellos se creían moralistas, en su religiosidad porque se creían religiosos, en su capacidad porque se creían capaces. Y entonces Pablo tiene que dejarlos por el suelo para ver si ahora sí pueden recibir el evangelio verdadero. Y entonces este contraste lo vemos, dice el versículo 25: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Contraste entre un judío verdadero y uno nominal, y tengo 2 puntos. Número 1, vamos a hablar de el incircunciso bis el circunciso bis el incircunciso. Vamos a hacer esos contrastes ahora, porque la misma palabra lo hace, y luego vamos a ver quién es un verdadero judío y quién no es un verdadero judío. Versículo 25 al 27, el circunciso contra el incircunciso.
circunciso. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer otros versículos porque luego voy a comenzar a explicar. Dice, pues en verdad la circuncisión, ahora hablo un poquito de eso, aprovecha si guardas la ley. La circuncisión tiene sentido si se guarda la ley, dice el apóstol Pablo, pero si eres transgresor de la ley, dice, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, si estás circuncidado pero no guardas la ley es como si no lo estuviera. Luego dice, si pues el incircunciso, y aquí va para el gentil, es decir, el gentil, el que no es judío, es el que es incircunciso, dice que si el gentil guardare las ordenanzas de la ley, luego viene la pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, si el gentil que no es circuncidado guarda la ley, ¿no será tenida esa incircuncisión como que si fuera realmente circuncidado? Luego dice, y el que físicamente es incircunciso, es decir, no ha sido circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, note lo que dice, te condenará a ti, que eres circunciso, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, ese impío que guarda la ley te va a condenar a ti, judío, que tienes la ley y que tienes la circuncisión, pero eres un desobediente. Más o menos esa es la idea. La Nueva Versión Internacional dice de esos versículos, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas viene a ser como un incircunciso. Es decir, en otras palabras, un judío tiene sentido si guarda la ley, pero si no la guarda es como un impío, como un gentil. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebranta la ley. Sé que hay un juego de palabras aquí, bien interesante, no sé cuántas veces no las conté, aparece la palabra circuncisión en esos solos versículos. Pero brevemente quiero explicar, la palabra circuncisión es un corte alrededor del prepucio del miembro viril. Un corte alrededor del prepucio del miembro viril. Una costumbre que todavía prevalece en muchos pueblos del mundo. Que en los pueblos, cuando el pueblo de Israel estaba, no sé, creo que la mitad de los pueblos practicaban la circuncisión, pero otros no. Pero era una costumbre de Medio Oriente. Ahora, este rito fue instituido por Dios como la señal del pacto con Abraham. Ahí aparece por primera vez la circuncisión. Ahora, hoy usted le pregunta a un médico y dice que la circuncisión es higiénica, porque esa es la parte que tiene el hombre que es más propensa a la contaminación por ser algo gelatinoso, se pega, y entonces la circuncisión, o digamos esa parte del prepucio, del miembro viril del hombre, esa parte del prepucio, tipifica la inmundicia. Eso es lo que está tipificando. Entonces, al ser circuncidado, circuló, ¿no? Un círculo, al cortar en derredor, al cortar en círculo, esa parte de ese prepucio, quiere decir que se hizo una cirugía, quiere decir que se quitó la inmundicia, esa era la idea. Entonces, obviamente los médicos dicen eso, pero cuando Dios le da la orden a Abraham de que se circuncide, lo que está haciendo es quitando algo que es inmundo en el cuerpo del hombre, pero espiritualmente también está hablando de que está cortando la inmundicia. Y se compara ahora con la circuncisión del corazón, como lo vamos a ver ahora. Pero en Génesis 17, 10 al 14 vemos como por primera vez aparece la circuncisión, y Dios se la da a Abraham como una señal del pacto que hace con él. Génesis 17, voy a leer del 10 al 14, dice: este es mi pacto, está hablando Dios, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Note, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La orden que Dios le da a Abraham en el pacto. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero,
a cualquiera extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, note esto, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es decir, los judíos, hermanos, practicaban la circuncisión porque Dios la había ordenado a Abraham y a su descendencia para poder ser parte del pacto. Es decir, para ser parte del pueblo de Dios. Por eso, la circuncisión se practicaba inclusive en los gentiles que de alguna manera venían a ser parte del pueblo de Dios. Entonces los circuncidaban. Y los niños que nacían en la familia hebrea o judía eran circuncidados a los 8 días. Y era la señal para poder ser parte del pacto. Ahora, Pablo dice que la circuncisión no sirve de nada si no se guarda la ley. Claramente otra vez, pues en verdad la circuncisión aprovecha, dice el versículo 25, si guardare la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Vio? La Nueva Versión Internacional dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas viene a ser como un incircunciso. Entonces solo tiene valor la circuncisión si guarda la ley. Y aquí yo quiero ir adentrándome ya en lo que es la aplicación, hermano. La circuncisión es tipología o tipo de un corazón circuncidado, de un corazón nuevo que Dios iba a hacer. Y tenía valor ese corazón nuevo porque a partir de ese nuevo corazón, la persona que había sido regenerada, en este caso nacido de nuevo o circuncidado su corazón, ella lo que iba a hacer era que iba a guardar la ley. Y esto es importante. Si una persona, hermanos, ha sido regenerada o ha nacido de nuevo, eso tiene valor porque ella va a guardar la ley de Dios. Es lo mismo que estamos viendo acá. No sirve de nada para el judío, para el israelita, que fuera circuncidado físicamente si él no guardaba la ley. No servía de nada. Ahora, yo no puedo decir que no sirve de nada que una persona siendo regenerada no guarde la ley. Yo no puedo decir eso porque, hermano, en el nuevo pacto la persona que ha sido regenerada, ella sí o sí guarda la ley. Si no guarda la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, porque esa persona no ha sido circuncidada o no ha sido regenerada. Y más o menos es lo que venía mostrando ya desde el antiguo pacto hacia el nuevo. Juan Calvino dijo al respecto, dijo, los judíos creían que la circuncisión en sí era una obra suficiente para alcanzar la justicia. ¿Qué tal? De acuerdo con esta opinión, Pablo responde que si en efecto la circuncisión es una obra, incluye esta condición, que quien está circuncidado se consagre y dedique total y perfectamente al servicio de Dios, de tal forma que la obra de la circuncisión suponga una perfección moral. Tremendo eso, hermanos. El escritor William Hendrickson afirma lo siguiente al mismo punto. Pablo arguye que la circuncisión no acompañada de la obediencia a la santa ley de Dios carece de valor. Lo mismo es cierto, por supuesto, del agua del bautismo, note, y del pan y el vino de la Santa Comunión, es decir, la Santa Cena. Como signos y sellos, estas cosas tienen valor, pero solo cuando están acompañadas por la obediencia. Una persona circuncidada que es transgresora de la ley es igual a un incircunciso. Una persona que esté en la iglesia y que participe, se haya bautizado o que participe de la comunión todos los domingos, pero no guarda la ley, hermano, no sirve de nada. Es solo un rito externo religioso. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente: mucho antes del tiempo de Pablo, el rito de la circuncisión estaba tan envuelto en un velo de superstición, note, que los rabinos antiguos formulaban dichos tales como estos. Miren los dichos que ellos decían: ningún judío circuncidado verá el infierno.
Eso decían los rabinos. Y la circuncisión nos salva del infierno. Y dice que la Midrash, es decir, el grupo de enseñanzas que tenían estos judíos, estos rabinos, dice que incluye esta declaración: Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Abraham se sienta antes de la puerta del infierno y nunca permite que entre allí un israelita circuncidado. Oiga, los judíos, hermano, habían levantado la circuncisión a un nivel que solamente importaba cumplir con el rito, y cuando se circuncidaba un niño ya él hace parte del pueblo de Dios, y eso no lo cambia nadie, no importa su conducta. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo tiene que venir en Romanos, porque estos judaizantes, estos que aceptaron a Cristo, igual que Gálatas, comenzaron a decir: no, hay que guardar la ley para ser salvos. De hecho, en Hechos 15 llegaron a decir: así sean cristianos, sean creyentes, así sean regenerados, pero si no son circuncidados, no son salvos. Llegaron a decir, tú puedes leerlo en Hechos 15. Es decir, ellos tenían la circuncisión en alta estima. Hoy día muchas personas tienen en alta estima el bautismo, o tienen en alta estima la profesión de fe, la decisión que hace por Cristo, o la oración de fe, y ya con eso es suficiente. Pero hizo la oración de fe, no importa cómo viva. Pablo luego, hermanos, entra a contrastar al judío con el gentil incircunciso, y él usa una especie de hipérbole. Versículo 26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Ahora, ¿por qué digo que es una especie de hipérbole? Porque él dice, si pues, es decir, vamos a suponer que el incircunciso, es decir, el gentil, guarde las ordenanzas de la ley. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero es decir, no es circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión es transgresor de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si una persona es impía, es gentil, no es circuncidado, pero él guarda la ley perfectamente, él va a ser parte del pueblo de Dios y él te va a condenar a ti. Ahora, obviamente, hermano, que ni siquiera los judíos pudieron guardar la ley perfectamente, ni mucho menos un gentil. Ahora, así un gentil tratara de guardar la ley, Pablo está tratando de levantar una hipérbole, suponiendo que, como para mostrarles a ellos, que ellos son circuncidados, pero no guardan la ley. Entonces, puede ser que un gentil, no siendo circuncidado, pero guarda la ley, entonces te va a condenar a ti. Está presentando esa exageración como para mostrar que la circuncisión no tiene sentido. Que tiene más sentido en este caso es la obediencia a la ley de Dios. Pero obviamente ya sabemos nosotros que nadie puede guardar la ley de Dios. No es la ley entonces la que puede salvar, ya que lo que hace la ley es matar. Mira lo que dice 2 Corintios 3, 4 al 6. 2 Corintios 3, 4 al 6. Cuando Pablo está introduciendo el ministerio del Espíritu, lo compara con el ministerio de la ley del Antiguo Pacto, y dice el versículo 4, 2 Corintios 3, 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Nota lo que dice Pablo, no es que haya habilidad en nosotros, que tengamos una competencia para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, Pablo dice, si somos algo, es porque Dios nos lo ha otorgado, es porque Dios nos lo ha dado. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién fue el que hizo a Pablo? Hizo a los creyentes competentes, o los capacitó, le dio una autoridad, una capacidad para hacer ministros del nuevo pacto. Fue Dios. Y esto es muy importante como lo que vamos a ver ahora, lo que sigue. Fue Dios el que actuó en Pablo para hacerlo competente. Fue Dios el que actúa en la iglesia para hacerlos competentes, para poderles permitir que estén en el nuevo pacto. Luego dice, no de la letra.
Y cuando habla aquí no de la letra, dice, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí está hablando que nuestra competencia es del espíritu, no es de la letra, es decir, no es nuestra obra de confiar en la ley, no es nuestro esfuerzo al hacer estas prácticas, en este caso la circuncisión, porque la letra mata, es decir, todo judío que se circuncida está obligado a guardar la ley, dice Gálatas 5:4. Todo judío que se circuncida está obligado a guardar la ley. Es decir, la circuncisión obliga a guardar la ley. Pero como los judíos no podían, mucho menos un gentil puede, ¿qué es lo que el Señor quería? Que ellos llegaran y dijeran, definitivamente no podemos, definitivamente somos culpables, definitivamente somos pecadores y no tenemos esperanza. Y la única esperanza que nos queda es nuestro Señor Jesucristo, ser justificados por medio de la fe. ¿Qué es lo que va a comenzar a hablar el apóstol Pablo después de Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante? Todavía él está hablando del pecado, todavía está mostrando que el hombre es pecador, incapaz de guardar la ley. Juan Calvino afirmó lo siguiente en esta parte, dice, tiene pues más valor guardar la ley que la circuncisión instituida por la ley. Se deduce de esto que si el incircunciso guarda la ley, es mejor creyente que el judío transgresor de la ley, a pesar de su incircuncisión, tan vana como inútil. Sin embargo, aunque por la naturaleza esté manchada, será santificada por la observancia de la ley, de modo que su incircuncisión le será admitida como circuncisión. Y sigue diciendo, la intención del apóstol Pablo ha sido únicamente presuponer, de lo que podemos llamar una exageración o una alegoría, presuponer que en caso de encontrarse un pagano observante de la ley, su justificación, a pesar de su incircuncisión, sería de más valor que la circuncisión de un judío vacío de toda justicia. Porque ¿qué es la justicia, hermano? Guardar la ley. Recuerda que el apóstol Pablo habló, y yo lo he dicho hasta la saciedad, que hay dos maneras de ser justificados. Una, guardando la ley perfectamente. Dos, recibiendo la justicia que viene de Cristo. Es decir, que Cristo guardó la ley perfectamente y por la fe nos imputa esa justicia. Porque, hermanos, nosotros no podemos llegar delante de Dios si no tenemos la justicia de Dios. ¿Y cómo la podemos obtener? Guardando la ley o recibiéndola por la fe. El hecho es que nadie puede guardar la ley. Como no puede guardar la ley nadie, porque siempre vamos a ver que vamos a fallar, como dijo Juan Calvino aquí, entonces ¿qué nos toca hacer? Nos toca correr a buscar la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que la salvación es solamente por medio de Jesucristo y de nadie más. Ahora, Jesús pone dos ejemplos de incircuncisos que obedecieron a Dios en contraste con los judíos que le rechazaron. Hermano, y esto es impresionante. Y me refiero a Mateo capítulo 12, versículos 41 y 42. Mateo 12, 41 dice, el Señor Jesús está hablando aquí a aquellos judíos que no creían en Él. Y Él le dice, los hombres de Nínive. Note, los hombres de Nínive. Usted sabe qué pasó con Nínive, ¿no? Jonás fue y les predicó condenación. Ellos se arrepintieron. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Con cuál generación? Con la generación a la cual Jesús les está predicando, con la generación a la cual Jesús les está enseñando la palabra. Va y dice, esos hombres de Nínive en el día del juicio se van a levantar contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Es decir, cuando Jonás fue y les habló del pecado y de su condición, que Dios los iba a destruir, ellos se arrepintieron. Y miren lo que dice Jesús, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Y quién es ese más que Jonás en este lugar? Jesucristo. Jesucristo está diciendo, cuando Jonás, que es menos, ¿no?, predicó a los ninivitas que eran impíos, ellos se arrepintieron. Ustedes, que supuestamente son el pueblo de Dios y que tienen al Hijo de Dios, el Mesías, delante de ustedes y les está predicando, y no se arrepienten. Es lo que Pablo quiere hacer, diciendo, increíble que ustedes que tienen la ley, que son circuncidados, tienen la ley, los impíos,
guarden mejor la ley que ustedes. Y el otro ejemplo que les pone, dice la reina del sur, o la reina de Sabá, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, lo mismo con la generación que tiene Jesús delante de él. Esa reina del sur o de Sabá se va a levantar contra esa generación y la va a condenar. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Hermano, ¿a qué vino esa mujer? Cuando usted lee la historia, ella dice que una mujer rica, pero ella se dio cuenta que había un hombre muy sabio y dice: yo vine solamente a ver si era verdad tu sabiduría y a ver si era verdad tu riqueza, pero más tu sabiduría, hermano. Y dice, y esta mujer lo va a condenar. ¿Por qué? Porque ella, cuando oyó la sabiduría de Salomón, vino a él y dice: y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús, como dice Proverbios 8, es la sabiduría en pasta. Hermano, si esa mujer vino a ver a Salomón, que era sabio, hay uno más grande que Salomón, que tiene la sabiduría por encima de él, que se llama Jesucristo, y tiene esa sabiduría delante de todos los israelitas, los judíos, y ellos no quisieron creer en él. Por eso dice que en aquel día van a ser condenados. No sé qué les pasó a los judíos, hermano, pero le está pasando a muchos cristianos ya viejos y añejos. Porque los judíos, de tanto tener la ley, de tanto leerla y de tanto escucharla, llegaron a un momento donde ya no tenían pasión por la ley, sino que era un rito y sus cultos eran muertos. Oh, líbrenos Dios, hermano, de que tú y yo, por tener tanto tiempo de estar estudiando la Biblia y de conocerla, lleguemos a un nivel como ellos, de tener la letra muerta, sin el espíritu. Número 2, el judío interior y el judío exterior. Versículos 28 y 29. Ya vimos ese contraste que hay entre la circuncisión, la incircuncisión, es decir, entre el pueblo de Dios y los gentiles, que aunque el pueblo de Dios, que estaba hablando de los israelitas, tenía la ley y se circuncidaban y cumplían todos estos ritos, no la guardaban. El judío interior y el judío exterior. Versículos 28 y 29. Pues, note, no es judío. Uy, Pablo de una vez. Y esto es fuerte. No es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne. Esa no es la circuncisión. Yo creo que ellos dirían: ¿cómo así, Pablo? ¿Qué estás diciendo? Sino que es judío el que lo es en lo interior, en el corazón. Y la circuncisión verdadera es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Quién es un verdadero judío frente a un falso judío? Y esto es impresionante, mis amados hermanos, porque cuando nosotros veíamos la carta a los hebreos, decíamos que la gran mayoría, por incredulidad, quedaron postrados en el desierto. Y uno se pregunta, hasta ellos mismos decían: pero el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto para dejarlos en el desierto, no los metió en la tierra prometida. Dice Hebreos: por la incredulidad se quedaron ahí y no entraron. Y luego viene: y nosotros también, si somos incrédulos, no vamos a entrar. ¿Qué es lo que nos está mostrando, hermanos? Que no todos los que dicen ser son. Y por eso la palabra de Dios expuesta en cada culto, en cada estudio, tiene que llevarnos a una reflexión, tiene que llevarnos a una confrontación, tiene que llevarnos a una meditación, si realmente yo estoy caminando acorde a lo que estoy viendo en las Sagradas Escrituras. Porque si no es así, yo voy a correr el mismo riesgo de los judíos, que eran judíos exteriormente, pero no interiormente. Y el verdadero judío es el que es en el interior. Dice la Nueva Versión Internacional: lo exterior no hace a nadie judío. Es decir, las prácticas externas no hacen a nadie judío. Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Circuncídese lo que quiera, no sirve. Dice: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza, y me gusta aquí porque dice la que realiza el espíritu. Yo escuché a un pastor que decía que había una incorrecta interpretación en Reina Valera que dice: la circuncisión es la del corazón, en espíritu con minúscula.
Yo tenía ahí con minúscula. Pero la Nueva Versión Internacional dice que la que realiza el Espíritu, es decir, la circuncisión es la que realiza el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver que esa es la mejor interpretación. No el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Es decir, el judío verdadero es el que lo es desde el corazón, al que Dios le ha circuncidado el corazón y no el prepucio. Entonces, hermanos, la religión falsa o la religión muerta es aquella que tiene que ver con las obras humanas. Porque ahora cualquiera se podía circuncidar externamente y decir: yo hago parte de Israel, del pueblo de Dios, porque Dios ordenó la circuncisión. Pero el asunto es que nadie podía circuncidarse el corazón, el prepucio del corazón. Nadie lo podía hacer, solamente Dios. Así que, hermanos, para ser de Dios, la religión verdadera es la interna, es la que Dios hace. Porque todos nosotros, como Pablo lo está mostrando, nacimos en pecado, totalmente pecadores. Esto no lo cambia nadie, solamente Dios lo puede cambiar. Y Él lo cambia cuando Él interviene y hace una cirugía y hace una circuncisión de adentro. Y ese es el verdadero judío. Y yo quiero decirle algo entonces. Quiere decir que todos estos judíos, los que se quedaron postrados en el desierto, los que fueron condenados y se fueron al infierno, eran judíos de afuera, pero no eran judíos verdaderamente del corazón. ¿Y por qué decimos eso? Mire lo que dice, lo que dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 9. Juan el Bautista dijo lo siguiente: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, le está hablando a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo, no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos decían: nosotros somos de Dios porque somos de Abraham. Y Juan el Bautista les dice: no, señores, Dios puede darle hijos a Abraham de estas piedras. Así que no se la crean mucho. Pero no solamente eso. El mismo apóstol Pablo lo había manifestado de esa manera en Romanos 9, y le voy a leer todo esto del 1 al 8. Porque es aunque vamos a llegar allá, pero como nos demoramos, por eso quiero leerlo. Romanos 9, del 1 al 8, miren lo que el apóstol Pablo dice en otras palabras. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, yo voy a decir la verdad. Tengo el poder del Espíritu Santo en mí. Y esto es lo que él va a decir: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está dolido, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, note, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo está diciendo es: estos judíos no se quieren convertir a Cristo. Yo quisiera que más bien Dios me maldijera a mí con tal de que ustedes se convirtieran. Imagínense el amor hasta dónde llega. Y luego dice el versículo 4 que son israelitas. Estos que no se quieren convertir son israelitas, de los cuales son la adopción. Es decir, de ahí vino la adopción, de ahí vino la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios usó a Israel para traer todo eso, está diciendo Pablo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. De este pueblo israelita vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y luego entonces dice: no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice no que la palabra de Dios haya fallado? Porque estos judíos, a pesar de todo lo que tenían y lo que eran y cómo Dios los había usado para venir por ahí el Mesías, no creyeron en el Mesías. Y como no creyeron, entonces les está diciendo: a ver, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque alguien va a decir: o sea que la palabra falló, porque si Dios usó a los judíos para traer el Mesías, para traer la ley, para traer los pactos, a todo lo del Antiguo Testamento, Dios los usó, y ellos ahora cuando llega el Mesías no responden, falló la palabra. No, dice Pablo, la palabra no falló. Entonces, ¿qué pasó? El punto es este: no
todos los que descienden de Israel son israelitas. Uy, Padre, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y entonces Pablo tiene que decir, claro, hay un pueblo de Israel, están los judíos, pero la gran mayoría se condenaron, la gran mayoría se perdieron porque eran judíos externamente, pero no eran judíos en el interior, en el corazón. Martín Lutero dijo lo siguiente allí: un judío verdadero no es aquel que tiene la apariencia exterior de un judío, tampoco es la circuncisión hecha exteriormente la circuncisión verdadera. El judío verdadero es aquel que lo es en lo oculto, y la circuncisión del corazón es la circuncisión verdadera en espíritu, no en la letra. Me gustó esto. Un judío verdadero es el que lo es en lo oculto, en el interior de su corazón, y no el que fanfarronea diciendo que es judío. Juan Calvino también afirmó algo semejante, y él dijo lo siguiente: esto significa que para conocer al verdadero judío no es necesario apelar al linaje carnal, al hecho de llamarse así o algún signo o marca externa, y que la circuncisión que hace al hombre ser judío no consiste en la sola apariencia, sino en el espíritu. Y el comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: Pablo traza una rigurosa línea de distinción entre judío y judío, y él dice: la persona que es judía solamente en lo externo, es decir, judío en razón de su descendencia física o biológica y nada más. Y B, la persona que es judía no solo en lo externo, sino también internamente, es decir, un judío a los ojos de aquel ante quien los secretos de los corazones y de las vidas de los hombres son un libro abierto. Tremendo eso. Ahora, en la Biblia encontramos la orden de circuncidar el corazón. Un judío no es el que es circuncidado externamente, sino el que es circuncidado en su corazón. Pero la Biblia manda a circuncidar el corazón. Es cierto, para ser parte del pueblo de Israel tenían que circuncidar el prepucio externamente, pero eso era una tipología o un simbolismo de la verdadera circuncisión que Dios habla, que es la del corazón. Por eso ahora miren lo que dice Deuteronomio 10:16. En Deuteronomio 10:16 uno encuentra un mandato de Dios a que el pueblo se circuncide. Miren lo que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios le ordena al pueblo que se circuncide su corazón. De la misma manera como Dios le ordena al mundo ahora que se arrepienta de sus pecados. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y aquí hay una orden de Dios de que se circuncide el corazón. Ahora usted va a decir: ¿cómo? Y luego la Biblia no me acaba de decir que Dios es el que lo hace. Sí. Y aquí es donde tenemos que entender, hermanos, en cuanto a la responsabilidad que tienen todos los hombres. Los judíos podían circuncidarse externamente, pero ellos no podían circuncidar el corazón. Tenía que ser Dios el único que podía venir a circuncidar el corazón, como lo voy a mostrar ahora. Pero Dios les ordena que se circunciden. ¿Y hay una contradicción? No, no hay ninguna contradicción, hermano. El impío ahora no puede arrepentirse. Ellos no quieren arrepentirse. Ellos no pueden arrepentirse a menos que Dios los ilumine y les dé el corazón nuevo para que puedan arrepentirse. Sin embargo, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. ¿Y por qué así? Porque el hombre es responsable. Porque el hombre en su pecado y en su muerte espiritual no quiere venir
no quiere venir a Cristo, no se quiere zafar de su pecado, por eso Dios le ordena que se zafe. Él no puede, pero él no quiere, y por eso es que va a ser condenado. Ahora, también vamos a ver en la Escritura que Dios ordena, pero ahora Dios es el que circuncida. Deuteronomio 36. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En otras palabras, si Dios no circuncida el corazón y la de los descendientes, ellos no van a poder amar a Dios, ellos no van a poder guardar su palabra y ellos no van a vivir. También Ezequiel 36, 25 al 27. Pero déjeme decirle algo antes de entrar allí, hermano, y es lo siguiente. Y otra vez, la razón por la cual Dios ordena a las personas que se arrepientan es porque ellos son responsables delante de Dios, y ellos no solamente no pueden arrepentir, sino que no quieren arrepentirse, y Dios los hace responsables. Entonces ahí es donde manejamos esa parte de la responsabilidad y la soberanía de Dios. Pero Dios soberanamente tiene que intervenir en una persona para poderla salvar. Si Dios no hubiera intervenido en nosotros para circuncidar nuestro corazón, nosotros no hubiéramos podido arrepentirnos. Ese es el punto. Ahora vamos a ver la obra de Dios en Ezequiel 36, 25 al 27. Como Dios comienza a circuncidar ese corazón, aunque no está la palabra circuncisión, pero en todo lo que hemos venido hablando, ahí la encontramos. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y entendemos que aquí se refiere a la palabra de Dios. Es la manera que Dios va a comenzar a usar para circuncidar el corazón. Envía agua limpia, envía su palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Note la palabra limpiaré. ¿Quién es el que da la palabra? Dios. ¿Quién es el que limpia? Dios. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo entre vosotros. ¿Quién da el corazón nuevo? ¿Quién pone el espíritu nuevo? Dios. El hombre no puede. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. ¿Quién quita el corazón de piedra? Es decir, ese corazón incircunciso. Y quien pone un corazón de carne, es decir, un corazón circuncidado, es Dios. Y luego dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Dentro del cual corazón? De un corazón circuncidado, de un corazón regenerado. Pondré de él dentro mi espíritu. ¿Y qué va a pasar? Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Por qué Dios puede decir ahora que haré que andéis en mis estatutos? Porque antes, por su corazón incircunciso, no podían. Ahora con el corazón circuncidado sí pueden. Porque antes ese corazón incircunciso impedía la manifestación del Espíritu Santo. Ahora con un corazón circuncidado tienen el Espíritu Santo, y entonces Dios puede llevarlos a que obedezcan la palabra de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Comparando ese pasaje con Jeremías 31, 31, 34, pasajes que hace 8 días prediqué, pero que hay que volver a ellos. Porque todo esto tiene que ver, hermano, con un judío verdadero a un judío externo. Dice Jeremías 31, 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y otra vez toca el nuevo pacto, porque el nuevo corazón es en el nuevo pacto. Y si es en el nuevo pacto, ¿cómo en el antiguo pacto tenían el nuevo corazón, hermano? Por la circuncisión del corazón. Es lo mismo. Nadie ha sido salvo por otro medio, sino por Dios circuncidando el corazón para que pueda arrepentirse y pueda tener fe. Pero aquí promete, en el nuevo pacto, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Viene un día con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Note que fueron ellos los que invalidaron mi pacto. ¿Cuándo invalidaron mi pacto? Cuando el Señor hace el pacto con ellos, los mandamientos, Él dice: esta es la ley que Dios trae. Le dice Moisés, y ellos dijeron: muy buena, pero tienen que cumplirla, la cumpliremos. Y tan pronto se las da, comienzan y la incumplen. Y no la cumplieron, todo el tiempo la incumplieron, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Note, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué?
¿Por qué el Señor va a dar la ley en la mente y la va a escribir en el corazón, hermano? Note, póngale cuidado a esto, hermano. ¿Qué es la diferencia entre un creyente y un impío? ¿Acaso Dios no dio la ley en el corazón ya y no la escribió en la mente? Como habíamos visto en Romanos 2, 14 y 15, sí. Cuando Dios hizo al hombre, Dios le dio la ley en su mente y en su corazón. Pero el hombre cayó en pecado. Es decir, el hombre, su corazón se hizo de piedra. Con ese corazón de piedra, con ese corazón incircunciso, el hombre no pudo obedecer la ley de Dios. Entonces ahora en el nuevo pacto Dios tiene que quitar ese corazón y poner uno nuevo, y en ese nuevo, y en esa mente nueva, y en ese corazón nuevo volver a escribir la ley para que la podamos obedecer. Hermano, la ley de Dios es tan santa y es tan pura que el impío no la puede obedecer por su corazón incircunciso, pero el creyente que tiene un corazón circuncidado sí la puede amar, sí la puede obedecer, y es un deleite para él. Si hay alguien que dice que es cristiano pero tiene problemas con obedecer la ley, habría que dudar. Su corazón es igualito al de un impío entonces, porque un creyente que ha sido regenerado, que ha sido circuncidado, puede obedecer la ley, porque además de tener un corazón nuevo, esa ley está escrita en ese corazón nuevo y tiene el Espíritu Santo dentro de él. Mire lo que dice el 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Por qué? ¿Por qué todos le conocerán? ¿Por qué todos no tienen problema al entender la ley? No necesitan maestros para entenderla, porque tienen un corazón nuevo y el Espíritu Santo está en ellos y Él les va a enseñar, hermano. Eso no quiere decir que no necesitemos pastores o maestros. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ahora cada creyente, por tener un corazón regenerado, él mismo tiene la habilidad de entender la palabra de Dios. Usted con un corazón regenerado se siente en su casa a estudiar la Biblia, hermano, y usted la va a entender. Ya el pastor o el maestro lo que viene a hacer es ayudarle un poquito más a ese entendimiento que usted ya tiene. O cuando se trae una palabra y el pastor o el predicador comienza a enseñarle, usted la puede entender. ¿Por qué? Porque tiene un corazón nuevo y tiene el Espíritu Santo que está allí. Usted no puede pasar mucho tiempo ahí sentado sin entenderla. La puede entender precisamente por esta porción que dice que el Señor va a hacer un nuevo corazón y Él es el que va a poner el Espíritu para que se obedezca. Dice que ninguno entonces señalará a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es justificación, porque los he justificado, porque los he perdonado. Y luego cómo termina, y dice la alabanza, versículo 29, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y el pastor MacArthur termina ahí diciendo esto: la alabanza recibida por el judío verdadero y el creyente verdadero no viene de los hombres, quienes están más inclinados a ridiculizar al pueblo de Dios que a elogiarlo. Y eso es verdad. La recompensa de alabanza del creyente verdadero viene directamente de Dios, de su Padre Celestial. Hermano, a nosotros no nos va a elogiar el hombre, pero Dios, sí, la alabanza viene de Dios. Así que tú y yo no esperemos que el hombre nos diga, wow, qué bueno, bravo, por guardar la ley, por ser cristiano. Al contrario, hermanos, recibamos todas las pedradas y las persecuciones de los impíos. Me he dado cuenta, hermano, que yo en cualquier parte tengo problemas, siempre es así, pero es porque tengo una responsabilidad en mi vida de llevar la palabra de Dios. Y cuando alguien ya sabe que yo soy creyente o que soy pastor, ya no sé por qué ya me miran mal. Concluyo diciendo tres cosas. Primero, no es tener un nombre externo cristiano, es haber sido regenerado. Dos, la circuncisión es la del corazón, no las prácticas externas que nosotros hagamos. Y tres, la verdadera religión
es la que Dios obra, no la que el hombre obra. Los judíos pensaban que por todos los ritos religiosos que ellos hicieran, Dios los iba a mirar y les iba a permitir la entrada. Hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias creen que es su obra y su esfuerzo y que de esa manera Dios les va a permitir el acceso. No, hermanos. ¿Sabe por qué vamos a entrar a la presencia de Dios? ¿Sabe por qué somos pueblo de Dios? Por la obra de Dios en nosotros. Porque Dios metió la mano en nosotros, cambió nuestro corazón, nos circuncidó, nos habilitó, nos capacitó, nos dio su espíritu y ahora nos hizo su pueblo. Pero algo muy duro, hermanos. Si pasó con Israel, puede pasar con nosotros. No todos los que estamos en una congregación podemos ser verdaderos cristianos. No son los ritos externos. Es lo que Dios trabajó en nuestro corazón. Y ese corazón se va a evidenciar en mi conducta diariamente. En mi hogar, en mi trabajo, en mi negocio, en el deporte, donde quiera que esté. Y obviamente en la iglesia. Así que tengamos cuidado, mi amado hermano, porque un judío verdadero no es el externo, sino el interno. Creyente verdadero no es el que practica cosas externas, sino el que verdaderamente ha sido regenerado por la obra de Dios. Amén. Oremos.